Quiero darles un contexto. Primero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, público más inteligente de la radio y la televisión en México, usan aplicaciones bancarias para hacer sus movimientos? Esto no tiene más de unos 20 años, pero vamos al contexto de la historia. En los años 60, las operaciones financieras personales eran tratos de cara a cara. Los gerentes conocían los datos personales a cada uno de nosotros como clientes. Si prestaban dinero, pues tenían que investigar con otros bancos si había incumplimiento para entonces ir tras la persona. Los fraudes ya existían, evidentemente. Falsificación de cheques, alteración de los montos, malversación de fondos. Pero fue en 1950 donde aparece la tarjeta de débito. Y hasta 1966 que el Banco de Delaware empezó a probar la tarjeta con muchos fallos. De hecho, empezaron los primeros cajeros un año después, 1951, en la fachada del Barclays Bank en Enfield, Londres, y solo te daba 10 libras por operación. Les digo que todo empieza en Londres, no es broma. Un día vamos a hacer un programa de Londres. Empieza la actuación, la moda, los centros comerciales, el diseño, Pret-a-Porter, todo empieza en Londres, Reino Unido. Bueno, pues ahí empieza en el Barclays Bank, en Enfield, pues el primer cajero que pues, te daba 10 libras. Fíjense, el PIN consistiera en 4 dígitos, se debió a que la esposa del inventor de esta máquina, que se llama John Shepard Barron, dijo que le resultaba muy difícil recordar más de 4 números. Entonces el señorcito pues, se dedicó a meterle 4 números al PIN. Bueno, 1980, 54,000 cajeros en el mundo. Actualmente, más de 3.5 millones, que se me hacen pocos, ¿eh? Quizá nuestros invitados nos puedan actualizar en los datos verdaderamente. A ver, las operaciones bancarias, todo, las computadoras, el método principal para procesar las transacciones. Pero ahí viene 1966, el grupo financiero OPE de Europa, OP, que fue el primer banco en línea permitiendo a sus clientes consultar saldo y realizar pagos desde sus computadoras. Llega el iPhone y ahí sí empieza a cambiar completamente todo el tema. Ahí es donde la banca digital crece importantemente. Viene un lanzamiento el 2007 en donde vienen los auges de estos teléfonos inteligentes y ahí empiezan los fraudes, las nuevas estafas, el robo de identidad, ataques con troyanos, el phishing, el malware, tú las traes, las filtraciones de data. No, desastre. A partir del 2010, fíjense qué reciente es esto. Docenas de bancos digitales, criptomonedas, aplicaciones cada vez más avanzadas. Y bueno, el reto es, en estas nuevas tecnologías, cómo pueden abrir la puerta a nuevos fraudes, pero también si estamos preparados para combatirlos y dónde estamos parados. Yo me acuerdo, diría mi mamá, la monserga de ir al banco, a Banca Cremi. Fue mi primera cuenta de banco. En Banca Cremi, en Insurgentes, tenía yo que ir hasta allá, lejos, a depositar un cheque y a pasar por mi chequera. Y a tener una tarjeta de crédito. Hoy, en la mañana, ¿cuánto resolvimos asuntos de banco a través de nuestras aplicaciones? La vida nos ha cambiado importantemente. Julio Pedrazuela, director de The Cocktail Analysis Latam. Qué gusto saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernanda, y muchas gracias por invitarnos a tu espacio. No, pues feliz. Estás en el mejor espacio de México, cállate, eso sí es importante. Joel Reyer, gracias por estar aquí, especialista en sistemas de diseño de interfaz de usuario, la UI. ¿Qué pasa con las aplicaciones bancarias? Vamos actualizándonos en datos. Tú traías ahí una data interesantísima.
cómo han cambiado nuestra vida y cuál es el riesgo de que un día amanezcamos y no haya dinero en nuestra cuenta. Claro. Que creo que esa sería la peor pesadilla que nos pueda pasar a alguien, ¿no? Efectivamente. Bueno, para hablar de seguridad y de ciberseguridad bancaria tendríamos que tener aquí un experto en tecnología. En mi caso, nos buscan, ¿no? para tomar fotos y radiografías sociales de la relación entre, en este caso, la banca y la sociedad mexicana. Entonces, cuéntanos. Pues respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos mapeado que ahora mismo el 75% de la población internauta bancarizada en México, que representa aproximadamente un 80% de la sociedad, utiliza su app bancaria al menos una vez a la semana. El 75%, repito, el 75% de la población, una vez a la semana. Al menos una vez a la semana. Digamos que es el canal mínimo, mayoritario. Mínimo. Aún así, o sea, justo localizándonos un poco en el país en el que estamos, que tiene que ver mucho en el contexto del uso de las apps a nivel nacional, a pesar de que México tiene las óptimas opciones para estar bancarizados, la bancarización en México sigue siendo bastante parcial. O sea, hay gente que a pesar de que, repito, tenemos las opciones ideales para estar bancarizados, desean o no quieren, no les interesa tener alguna app o estar relacionados a través de una app con su banco. No confían. No confían, justo. Temas de seguridad. Es como la vieja guardia, son nuestros abuelos, ¿no? Serían... O que no le saben, no se han actualizado. Está bastante parejo, ¿no, Julio? ¿Tienes el dato de edades? Tenemos el dato por edades. Son, lógicamente, los más jóvenes y los más mayores, por encima de los 50 años. Estamos hablando de un porcentaje no bancarizado que cuando le ofreces una cuenta a costo cero, no la quiere. Posiblemente han heredado una idea de que la banca te excluye o no te deja entrar, o es compleja, o hay letra chica que no puedes ver. Qué importante eso, Julio. Ajá. Y déjame que te comparta otro dato que creo que es muy interesante. Estamos hablando de bancos, pero actualmente en el ecosistema de players, de jugadores, de entidades, tenemos que tener en cuenta que hay muchas entidades. ¿Podemos decir marcas, Fernanda? Sí, claro, todo es tu programa. Spinbuy, Oxxo, Mercado Pago, Nubank, que todavía no son bancos. Son entidades societarias, Sofipos y derivados, fintechs, que no son bancos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora mismo, sin ser bancos, si Mercado Pago fuera un banco, sería el segundo del país en número de clientes. Si Spinbuy Oxxo fuera un banco, de acuerdo a nuestro estudio, si fuera un banco, sería el cuarto del país en volumen de clientes. Y no son bancos. ¿Mercado Pago dijiste el primero? Correcto. ¡Qué barbaridad! En volumen de clientes. En volumen de clientes. Hay gente que tiene la app, que es un poco... Y el manejo de dinero, porque también, sí, pues también. Imagínate. Ahí está el grueso de la población. Ahí está el grueso de la población. Correcto. Y Joel, que es diseñador, no me dejará mentir si nos explica las variables que están influyendo en esa receptividad, en esa atracción tan potente de bancos y neobancos, de neobancos o fintechs como Mercado Pago. Hay una que se llama Nu. Correcto, Nubank, sí, que es, según nuestro dato... Oye, pero ¿qué tal Nu? Está en todos lados. O sea, por lo menos publicitariamente está hecho, ¿no? Sexta del país en volumen de clientes. Un 20% de la población internauta bancarizada de México es cliente ya de Nubank. Pero es decir, 1 de cada 5. Importante mencionar, ¿por qué pasa esto? Porque justo nosotros que estamos detrás de las soluciones bancarias, o sea, nos buscan los bancos para ayudarles a decir qué están haciendo bien y qué están haciendo mal en sus apps, ¿no? Entonces, estas bancas, estas nuevas apps que están los usuarios creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es más confianza, porque te hacen todo en 3 clics, ¿no? Porque reducen fricciones a los usuarios, porque tienen las acciones principales en su página principal. Tienen todo esto que los bancos todavía no se arriesgan por temas de negocio y de temas tradicionales de reglas internas a eliminar estas fricciones, ¿no? Con los usuarios. Entonces, justo es... Oye, ¿qué datos traen? Tú te haces cliente de Nubank en 3 clics o de las fintechs y te dan una tarjeta en 3 clics y una fotografía de tu nada. Y sin comisiones. Sí, te hacen unas preguntas, pero con una agilidad diferencialmente mayor que la que ofrece la banca. la experiencia una tarjeta de crédito es un rollo que te entreguen el plástico personalizado, cuánto tiempo después todo lo haces desde el teléfono, te con cuesta biométricos. mucha lana.
O sea, recuperar una tarjeta son más de 120 pesos. Eso es un dineral. Y ahora con las tarjetas digitales que las apps también te ofrecen, activar tu tarjeta digital para compras más seguras, donde puedes establecer límites de gastos diarios, donde... O sea, el tema de la seguridad es muy importante, Joel, para triggers o sea, para motivadores de que los usuarios estén ya en estas apps, ¿no? El tema de seguridad es muy importante ahí. Es decir, el futuro sería incrustarnos un chip en el brazo, en el antebrazo. Eso ya sucede en Países Bajos. Te incrustas un chip y lo pasas como escaneo. Sí. Y pagas. No necesitas ya ni siquiera traer cartera. Aunque nosotros justo estamos muy, o sea, localizados en México, ¿no? O sea, el mercado mexicano es un mercado súper específico y aparte referente en la TAM y en otras partes del mundo hay bancos, por ejemplo, BBVA, es un banco español. Sin embargo, las decisiones de negocio, decisiones de diseño se toman desde México porque México es el mercado más grande de un banco español, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Igual México, Santander. México es, sí, también Santander es un banco español, pero ahí no tengo el dato exacto de dónde hay más clientes, en qué país. Pero BBVA, el mayor grueso de clientes es mexicano, entonces México es un referente, se toman varias decisiones y entonces justo nosotros entramos en esa parte de cómo diseñar esa experiencia ideal que reduzca fricciones como lo que ya dijimos, pero para el mercado y contexto mexicano, que también es una parte importante de la culturalidad, ¿no? En estos 6 primeros lugares dijiste, primero es Mercado Pago. El primero es, si hablamos de volumen de clientes, en el top estaría BBVA, con un 50%, es decir, el 50% de los internautas bancarizados ahora mismo en México ya es cliente de BBVA. En segundo lugar, Mercado Pago, con un 35%, Banco Azteca, con un 24%, 1 de cada 4 internautas bancarizados mexicanos, Banco 24%, Azteca. Banco Azteca. Casi al mismo nivel Spin by Oxxo, que sería, como hablábamos, ¿no? Sería, si fuera un banco, porque no es un banco, no ofrece todos los servicios que ofrece un banco, sería el banco con más sucursales del país. Claro. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, después, con un 21% Bancoppel y con un 20% Nubank, que es el que tú mencionabas, que está muy presente. Y ahora, justo después, Citibanamex y Santander. ¡Guau! No, qué dato. Ay, no, qué bárbaro, Julio. Esto quiere decir que vamos a ir a anuncios QTF, pero me interesaría mucho qué lectura tienen ustedes de estos 6 primeros lugares. Tenemos muchas. O sea, qué comportamiento hay en el mexicano para que existan estos 6 lugares. Tenemos primeros. Muchos. ¿Qué datos, Joel Reyer, especialista en sistemas de diseño de interfaz de usuario? Julio Pedrazuela, director de The Cocktail Analysis Latam. A ver, ya dijimos, BBVA es el número 1 en banca para los mexicanos. O sea, más mexicanos están con BBVA. Luego quedó Mercado Pago. Luego quedó Oxxo, los Spin. Luego quedó Ñu y luego Santander y los demás. En tercer lugar estaba el Banco Azteca y luego efectivamente... Exactamente. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué estos 6 primeros lugares a ustedes, qué análisis les da? Sí, vamos a hablar primero de los bancos tradicionales, porque en esta lista tenemos a un BBVA... Exacto, compitiendo con Oxxos. Efectivamente. Entonces, ¿no? vamos a pensar en BBVA, Banco Azteca, Bancoppel, Citibanamex, Santander, que están en el top dentro de los bancos tradicionales. ¿Qué les ha llevado a este top? Fundamentalmente ha sido el alto desarrollo de sus activos digitales o de su diseño digital. Es decir, yo llevo muchos años, me escuchas español, llevo muchos años investigando aquí en México, haciendo investigaciones estadísticas y cualitativas. Y tú le preguntabas hace 8 años a cualquier mexicano, oiga, ¿usted es cliente de BBVA? Sí. ¿Por qué? Por la app. No habían comparado tasas, no habían comparado penalizaciones, no habían comparado... Por la aplicación. Por la app. Y el resto, y Banco Azteca sucede lo mismo. También es capilaridad y una gran aplicación que diseñó este señor, además, es el papá de... ¿Diseñaste? Es el papá de la aplicación. La app de Banco Azteca, pero justo como lo que dice Julio, lo importante... Qué bárbaro, Lo importante de este diseño es que se diseña con investigación de usuario hasta la cocina, ¿eh? O sea, nos metimos hasta cómo vive el usuario en el día a día, qué hace, a dónde va, cuáles son sus puntos de más inseguridad, por ejemplo, para entender qué funcionalidades de seguridad ofrecerle. Entonces, justo eso hace mucho tiempo los bancos no lo hacían. Hace 7 años que nosotros hicimos la app de Banco Azteca, los bancos no investigan o no tienen un budget tal cual de investigación a profundidad
Y cuando tú investigas tanto qual y quanti, diferentes tipos de metodologías para investigación de usuario, encuentras un producto adaptado a el target de ese banco, porque también aquí eso es importante, ¿no? Los bancos no son multitarget, o sea, el grueso de la población tiene o debería tener un tipo de nivel de bancarización para la seguridad de sus finanzas, pero... Es que ese es el tema, fíjate. Ajá. Sí. Por eso Banco Azteca, a mí me pasa que mucha gente que me dice, no sé, el que me corta el pelo, el que, en fin, deposítame en Banco Azteca. Exacto. Porque además es muy fácil para ellos sacar tarjetas. Sí. Es muy fácil, no tienen ningún problema en Y ese aparte sentido. es la única, bueno, en su momento era la única app que podías usar sin datos. Exacto. O sea, no necesitaba pensado otra vez en el target, ¿no? De personas que probablemente no tengan en el momento para hacer una recarga y es el real mexicano, ¿no? Del público de ese banco. Pero así, cada banco va teniendo su target específico y hay que diseñar una app específica para clientes de ese banco, ¿no? Que ahora todos son transversales en algunas cosas, pero hay que entrar en la investigación, en la profundidad de Pero esos es que datos. es muy interesante porque entonces casi Banco Azteca se comporta como los Oxxo. A diferencia de que Banco Azteca es un banco con una oferta 360 grados para dar servicios financieros a lo largo de cualquier momento de tu ciclo vital, tu primera cuentecita, tus tarjetas, seguros, hipotecas, lo que quieras. Exacto. Y con la diferencia de que Spin, pues bueno, tiene unos servicios limitados porque no ha accedido todavía a una condición de banco-banco. Pero entonces la respuesta que hay de Spin es que a la gente no le importa eso. Lo que le importa es hacer la transacción, ¿no? Es lo que se lee más o menos ahí. Y con esto, Sí. esa es una lectura correcta, pero te quiero añadir un dato que creo que es interesante para compartir. Cuando nosotros les preguntamos a la gente, ¿de qué bancos es usted cliente? Y la gente te dice, pues yo soy cliente de BBVA, pero tengo una tarjeta de Spin y una tarjeta de crédito de Nubank, por ponerte un ejemplo. O soy cliente del Banco Azteca, pero tengo una tarjetita con Bancoppel. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que luego nosotros les preguntamos, ok, pero ¿cuál es tu entidad principal? ¿Cuál consideras tu O sea, entidad del cariñito. del cariñito o cuál es la principal? Históricamente tu entidad principal solía ser aquella con la que estaba vinculada tu nómina, ¿verdad? Tu cuenta maestra. Correcto. Ahora ya no es así. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que nosotros preguntamos, ¿cuál es tu entidad principal? Y la práctica totalidad del universo bancarizado de México otorga la principalidad a banca tradicional. No están cediendo la idea de mi entidad principal ni a un Spin by Oxxo, ni a un Mercado Pago, ni a un Plata. ¿Te suena Plata? No. Pues una tarjeta de crédito que ofrece cashback, Ualá, Clar, Nubank. No ¿Qué ofrece. te ¿Por qué? Porque parece? tienen un offering limitado, mientras que la banca tradicional. Es como la abuela. Correcto. La que La sabe. como la de La confianza, madura, la de ¿no? confianza. Entonces tenemos usuarios Esta es mexicanos. la sobrina. Correcto. Tenemos un usuario mexicano muy curioso, ¿no? Muy curioso ¿Qué cosa? y no fiel a un banco específico, a pesar de que confían más en banca tradicional todavía. Pero no hay sin necesidad de una fidelidad. Son usuarios infieles un poco, por llamarlos así, ¿no? Como... Aquí nosotros lo que solemos decir es que la gente está utilizando a día de hoy los beneficios puntuales que te ofrecen los neobancos, Mercado Pago, Exacto. Nubank, Spin, pero pues son particulares, ¿no? Son concretos y son restringidos. Son una tarjeta de crédito, son productos con limitaciones y no ofrecen lo que ofrece la abuela, como dices tú, ¿no? Exactamente. Ahora, bancos del bienestar, siempre hay largas filas. ¿Por qué? O sea, los obligan a ir a cobrar directamente al banco. No hay cajeros automáticos. ¿Qué onda con ese trato, no? Dicen, la tarjeta Spin de Oxxo, vas con tu INEFER, pagas 50 pesos, Sí, justo. te la entregan y así cada Oxxo es un banco. En México nomás te quiero decir que hay 20,000 Oxxos. Totalmente. Ah, hijo. Solo yo creía que eran más, pero no es poco. No, se me hacen pocos a mí también. De 20,000 se me hacen muy pocos. Ahora, por acá te pregunta el público más inteligente, te digo que estás con puro picudo, Julio. ¿Cuáles son los que no están bancarizados, que no tienen nada que ver con el banco, que todo lo manejan en efectivo? Porque yo recuerdo en Avándaro, en Valle de Bravo, llegar al pueblo, llegar a un HSBC, a un cajero y ver a los campesinos con sus costalotes de papas llenos de billetes. Ya. Porque pues ya no lo podían tener en su casa, ¿no? Ya era inseguro listos para abrir una cuenta de banco. Todo en efectivo.
Súper interesante esta pregunta que nos haces y vamos a tomar un contexto. Una particularidad de México es el alto nivel de población no bancarizada, comparado con cualquier otro país de Latinoamérica. Este mismo estudio lo hacemos en 5 países de Latinoamérica y México presenta los niveles más altos de no bancarización de la zona. En torno a un 40% de la población mayor de edad no está bancarizada, no cuenta con una entidad, con una tarjeta, etcétera. Si nos acotamos a la población internauta no bancarizada, estaríamos en torno a un 15-20%. Motivos, nosotros les preguntamos a estas personas que son internautas no bancarizados, oiga, dígame los motivos para no estar bancarizado, para no contratar un banco. El motivo principal, un 38% que nos dice esta población, nos dice que no necesita una cuenta bancaria. Que no la necesitan, ¿no? Que puedo vivir mi vida sin estar bancarizado. Y esto es correcto. Puedo vivir mi vida sin estar bancarizado. ¿Por qué? Porque pueden ir a una farmacia, a un Oxxo, a pagar servicios, porque pueden pagar una compra online que han hecho en Amazon o Mercado Libre, la pueden pagar en efectivo en una farmacia o en un Oxxo. Claro. El segundo motivo, y esto es muy interesante y ahí te quiero escuchar tu punto de vista, es el motivos para no tener una cuenta bancaria. El 17% me dice, es que no confío en los bancos. ¿Por qué no tiene usted una cuenta bancaria? Porque no confío en los bancos. Es que seguramente esa gente lo que me hace pensar es que no tiene un banco cerca. La accesibilidad es importante de verdad, también. Es que, mira, yo cuando te hablo del pueblito de Valle de Bravo, ¿cuántos pueblitos hay en México? ¿Cuántos municipios hay en México que tú para llegar a una escuela caminas 1 hora? Pues imagínate para llegar a un banco. Sí, justo estamos así. Creo que mucha parte de México está en ese aislamiento importante. La falta de accesibilidad a eso. Pero la respuesta que nos dicen es no confío. Ese 18% nos dice motivos para no tener una cuenta bancaria. Pero ¿será que no confías porque no lo conoces? O porque has aprendido del pasado, de otra banca anterior a la digitalización, de la banca antigua, de la banca con mucha letra pequeña, con textos, con muchas corbatas y que excluían a la gente. Ahora, fíjate, gran pregunta. Tenemos 1 minuto y medio, ¿eh? Te digo que se va de volada, Joel. Sixto Siller, gran pregunta. Excelente programa, Fer, buenas tardes. ¿Por qué las personas no usan las aplicaciones para ahorrar? La data que tenemos es que sí que la están usando, ¿eh? Sí, ¿para ahorrar? Ajá. Para ahorrar, para transaccionar. Incluso te diría que de una perspectiva de 7 años para acá, que hemos estado analizando todo el tiempo mercado y haciendo apps, la gente, las amas de casa, en este caso, por ejemplo, están viendo tutoriales para aprender a invertir. Una inversión simple. Tampoco te voy a decir que la inversión más completa, pero están sus hijos, a través de sus hijos que estudian finanzas y que tienen hijos ya más o menos en edades de universidad, les están enseñando y comparten cuentas. También es algo importante del mercado mexicano, que la gente real de México comparte cuentas con sus hijos, con sus mamás, con sus familiares. Entonces se vuelven cuentas compartidas con un solo titular y la gente está queriendo aprender a hacer inversiones, ¿no? Entonces, oigan, tienen que regresar Julio Pedrazuela, Joel Reyer. Díganme rápidamente sus datos para que la gente que pueda consultar este estudio también. ¿Eso está público? Es un estudio que hacemos para la gente, para nuestros clientes y amigos y para todo el mundo. Y esta semana te compartiremos un link de página web para poder ver no solo este estudio, sino las mismas preguntas. ¿Por qué no regresan en agosto? Cuando quieras. Nos vemos en agosto aquí. ¿Te parece? Sí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quedaron, no es broma, 60 preguntas en el camino. No, bueno,